presentamos La Biblia Responde. En la vida hay cosas que proporcionan al ser humano satisfacción, placer, y es lo que experimento en este momento y en este su segmento de La Biblia Responde, al poder compartir con un gran amigo. Me refiero al joven pastor Moisés Valdés, a quien les damos la bienvenida. Este es su espacio. Bienvenido, Moisés. Muchas gracias. Un saludo para todos los televidentes. Agradecidos de estar en este lugar, en esta hora. Sabe que en este segmento de La Biblia Responde tratamos de dar respuesta a muchas inquietudes que como seres humanos tenemos. Y en el libro de los Hechos, específicamente allí, en esa historia maravillosa que encontramos cuando el Espíritu Santo descendió, y dice la palabra de Dios que todos fueron llenos del Espíritu Santo, y sucedió algo maravilloso específicamente en la vida de Pedro. Y hay un texto que quiero que veamos en esta oportunidad, que encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 2 y el verso 36, que da evidencia de cuál era la intención, pienso yo, que tenía Pedro al hablar de esta manera con sus oyentes. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 36, lo siguiente: por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Mesías. ¿Cuál era la intención de Pedro al exponer tan poderoso sermón que fue capaz de convertir al Señor unas 3,000 personas en esta oportunidad? ¿Qué podríamos decirnos en cuanto a esto? Bueno, Jesús, sabes que para entender eso, qué bueno que tú tomaste como partida el versículo 36 del capítulo 2 de Hechos, porque ahí se resume prácticamente todo lo que él dijo. Correcto. El sermón de Pedro, si así se le puede llamar, en el capítulo 2 se divide en dos partes. En primer lugar, Pedro está tratando de hacerles entender a las personas que están ahí que los milagros que estaban viendo en ese momento eran resultado de una profecía ya expresada en el libro de Joel. Luego, a partir del versículo 14, a partir del versículo 22, él comienza a hablar de Jesús, diciéndole o enseñándoles a ellos que esas profecías se habían cumplido, porque Jesús, el que había muerto, el que ellos habían matado, era el Mesías. Esas profecías tenían que cumplirse cuando el Mesías viniera, el Cristo, el llamado el Cristo, el enviado de Dios. Y en el verso 27 del capítulo 2 me llama la atención que dice: porque no dejarás en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es una profecía que había dicho David, el rey David, que el Mesías no podría corromperse en la tumba. Pedro sabía que los judíos habían escuchado la resurrección de Cristo. Y ahí esa era la mayor evidencia de que Cristo era el Mesías. Y por eso al final él le dice: por lo tanto, que toda la casa de Israel sepa con absoluta seguridad que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Algo interesante que podemos notar ahí, Moisés, es quién es que está hablando. Pedro, un simple pescador, pero que se dejó usar por el Señor en este momento. Y pienso que se hizo también notorio allí el cumplimiento de la profecía de Jesús que dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Podríamos decir entonces que ya estaba Pedro investido de ese poder del cual Jesús había hecho mención anteriormente. En el momento que habla, sí. Pero si tú vas conmigo o vas a la Biblia, a Hechos capítulo 1, donde se menciona el texto que tú dices, específicamente el versículo 8 que dice: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. No hay fronteras para Dios usar una persona. Es totalmente increíble que Pedro, aquel que había corrido, aquel que había negado a Jesús, después de que el Espíritu Santo viene y desciende en el capítulo 1 y el capítulo 2, Pedro no tiene miedo predicar. Y lo que dice, lo dice de una manera tan sencilla, porque mira, si tú leyeras el capítulo 2, te das cuenta que Pedro habla cosas sencillas. Y fulano dijo esto, y fulano dijo aquello, y este es Cristo. Pero lo que dice tiene tal poder
que las personas reaccionan ante lo que él dice. Y sabes que llama mi atención a lo que dice el texto 37. Quisiera que el señor director, por favor, pueda mostrarnos este texto, el verso 37, que nos habla más bien de la actitud de la multitud al Pedro exponer tan poderoso sermón, como decíamos, ya bajo la unción del poder del Espíritu Santo. Vamos a ver este texto que aparece allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y el verso 37, que dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Dice ese texto, Moisés, que se compungieron de corazón al oír esto. Ese texto me llama mucho la atención y es un texto que debería ser leído por todo el mundo en la tierra. Específicamente ese verbo, compungir. Compungir, se compungieron de corazón. Eso es como decir de manera sencilla que todo su ser se sintió dolido por lo que escucharon. Eso solamente lo puede provocar el Espíritu Santo. Tú sabes que hay personas que sienten resentimiento cuando hacen algo. Yo, por ejemplo, robé en tal ocasión, un ejemplo. Me sentí mal cuando robé. El que roba sabe que está mal robar. Correcto. Por eso no lo hace a la luz del día ni que nadie lo esté viendo. Y se siente mal, pero lo sigue haciendo. El hecho de que la Biblia diga que ellos se compungieron, eso provocó un dolor tal, lo que Pedro dijo provocó un dolor tal en su vida, en cada persona, que decidieron cambiar o tener la sensación, el deseo de decidir tomar otra vida. O sea que podríamos decir, Moisés, que ya en este momento ellos reconocieron que ese Jesús que habían llevado al Calvario era realmente el Cristo. El Cristo. El Cristo, interesante. Y no solamente el Cristo, sino que cuando Pedro habla, al ellos sentirse compungidos de corazón, ellos recordaron que entre ellos estaban los que lo habían crucificado, los que le habían maltratado, los que le habían apresado. Entonces, al ver esto, entendieron que no solamente era un enviado político, como se ha querido decir que era Jesús, no. Jesús era el Salvador del mundo. Y si era el Salvador del mundo, si era el Cristo, era el Salvador, y si era el Salvador, ellos estaban perdidos en ese momento. Interesante. Sabes que toda acción da por resultado una reacción, ¿cierto? Claro. Entonces, dice el texto allí que al oír esto, ellos se compungieron. Y viene entonces aquí la acción. Y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles que estaban allí presentes: ¿qué haremos? ¿Qué opinión te merece? Bueno, interesante. Esa pregunta me llama mucho la atención porque sé que nos están viendo varias personas de diferentes religiones. Sé que nos están viendo personas ateas, sé que nos están viendo personas que tal vez no quisieran nada con Dios, pero esa es una pregunta que en cualquier momento de la vida de una persona aparecerá en su cerebro. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Bueno, recuerdas a Pilatos, ¿no? Cuando estaba decidiendo entre Cristo y Barrabás. Barrabás. Cuando el pueblo pide a Barrabás, Pilatos pregunta: ¿y qué haré con este llamado el Cristo? Mateo capítulo 19 me recuerda al joven rico. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Hechos capítulo 16, en el carcelero de Filipo dice: ¿qué haré para ganar la vida eterna? Ahí es que Pablo responde: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Esa pregunta, ¿qué haremos?, es una pregunta que en cualquier momento, mi querido televidente, usted la tendrá que responder. Todos aquí tendremos que decidir ante el mensaje de la salvación que Dios nos está dando a través de su palabra. Y sabes que me hace pensar, Moisés, que hay muchas personas que preguntan ¿qué haré? Y realmente no saben qué hacer. Sin embargo, hay otras personas que pudiesen formular la interrogante ¿qué haré?, pero que saben muy bien, como en el caso de Nicodemo, podríamos citar que Jesús le dijo: ¿eres tu maestro? Y no sabes. No sabes. Interesante. Me quieres embaucar, le está diciendo Jesús. Sí, porque realmente él sabía. Así que en este caso, esta vasta multitud que había escuchado a Pedro en este sermón, que vimos en principio que tenía como propósito mostrarle a ellos que realmente Jesús
era el Cristo y que ellos le habían crucificado. Y esto fue lo que causó dolor, tristeza en su corazón. Ahora bien, ellos preguntaron, ¿qué haremos? El verso 37 muestra la respuesta de Pedro a esta inquietud que tenían en esta ocasión, este público, esta vasta multitud con la cual se encontraba frente a Pedro, ¿cierto? Sí. Vamos entonces a ver ese texto del libro de los Hechos en el capítulo 2, verso 38, vamos a ver en esta ocasión. El verso 38, allí encontramos la respuesta de Pedro a esta pregunta de esta gran multitud que se encontraba en el día, lo que se conoce como el día del Pentecostés, ¿cierto? Dice allí, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Quisiera que nos detengamos en la primera parte de este texto. Dice, arrepentíos. ¿Qué implica el arrepentimiento, Moisés? Bueno, esa es una pregunta muy atinada, muy buena y creo que muy profunda, ya que muchas personas en el mundo tienen una mala interpretación de esta palabra. Bueno, no sé si tú has escuchado a personas que dicen que no se entregan a Dios porque Dios no la ha tocado todavía. Yo estoy esperando que el Señor me toque. ¿Has escuchado eso, verdad? Por supuesto que sí. Otros esperan que se le aparezca una luz en la habitación, otros esperan, no. Y otros, perdón, Moisés, dicen, ¿y de qué tengo yo que arrepentir? Yo no le hago mal a nadie. Ahora bien, notamos aquí en este texto que Pedro le dijo a la multitud, arrepentidos. Mira, la palabra arrepentimiento de una manera así sencilla quiere decir lo siguiente. Yo me paro en la vida, razono cómo estoy viviendo, cómo está mi vida frente a la palabra de Dios, qué hago con el mensaje de salvación que se me está presentando. Y cuando me doy cuenta, como dice Primera de Juan capítulo 1, que soy un pecador, porque Primera de Juan, capítulo 1 dice que el que dice que no ha cometido pecado, se engaña a sí mismo. ¿Es mentiroso? Es mentiroso, oye. Y no es que es mentiroso solamente, sino que se está engañando a sí mismo. Correcto. Arrepentimiento es razonar que mi vida no está de acorde a la palabra de Dios. Cuando yo me doy cuenta de que estoy mal ante Dios, y lo estamos. Correcto. El hecho de que alguien me presente el mensaje de Dios, el hecho de que alguien me hable de Jesús y yo rechace el mensaje, por eso fue que Pedro le dijo arrepentidos. Él no le estaba hablando ahí a asesinos ni a drogadictos, no le estaba hablando a personas que están presos en la cárcel, en la cárcel de Mao, en la cárcel de la Victoria, no. Él está hablando a personas que conocen un mensaje, pero lo han rechazaron al Salvador. Y mi querido oyente, si alguien te está hablando de Jesús y tú lo estás rechazando, debes arrepentirte. Arrepentimiento es razonar que no quieres aceptar el mensaje de Dios. Cuando eso llega, entonces tú dices, espérate, ahora tengo que devolverme. Si iba caminando hacia allá, ahora arrepentimiento es sinónimo de decir que tengo ahora que dirigirme hacia acá, hacia donde Dios me dice que debo dirigir. O sea que es imposible experimentar un arrepentimiento genuino sin que se efectúe en la vida del individuo algún cambio. No hay arrepentimiento si no hay cambio. Dicho sea de paso, Hechos capítulo 5 dice que Dios es quien nos da arrepentimiento. ¿Cómo Dios nos da arrepentimiento a nosotros? Sencillo. Solamente hay un mensaje y un poder que puede cambiar a nosotros. La palabra de Dios. Cuando la palabra llega a mi vida, es la palabra la que me hace ver cómo yo estoy. Y la Biblia dice que Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Por lo tanto, Dios hace que en mí existe ese dolor y Dios es el que me da fuerzas para yo cambiar el estilo de vida. Tú no me puedes decir que estás arrepentido de tomar alcohol cuando sigues teniendo la botella en la mano. Tú tienes resentimiento porque sabes que está mal. Que es diferente. Arrepentimiento y resentimiento. Pero yo he tenido la oportunidad de ver personas que me han dicho, hoy es la última vez que tomo alcohol. Y se han entregado al Señor. ¿Quién hizo el milagro en ellos?
Dios. Me hace pensar, perdón, Moisés, en una declaración que encontramos de Jesús en los evangelios, donde él habla de la promesa del Espíritu Santo, y cuando venga el Espíritu Santo, él os convencerá de pecado y de juicio. O sea que De pecado por cuanto no creyeron en mí. sí, o sea que el Espíritu Santo tiene una función importante en cuanto a lo que es que el ser humano pueda experimentar un genuino arrepentimiento, no un remordimiento. Eso está claro. Me llama mucho la atención y quiero aprovechar porque estoy seguro de que en este momento hay alguien que me está mirando o nos está mirando este diálogo, y es una persona sincera que ha pensado entregar su corazón a Jesús, pero tiene una lucha, Jesús. ¿Me doy a entender? Tiene una lucha, tal vez es juzgado, juzgada. Y lo importante de arrepentirse es que hay dos promesas ahí. Recibiréis perdón por sus pecados. Por sus pecados. El arrepentimiento me lleva a mí al bautismo. Y en el bautismo, que ahorita lo voy a explicar, más si me preguntas, me lleva al bautismo, y en el bautismo recibo perdón por mis pecados. Soy lavado. Es un símbolo como de lavamiento. Y dice el libro de Hechos, en una ocasión, levántate, bautízate y lava tus pecados. Y lava tus pecados. Sí, hay una secuencia en este texto que estamos viendo, porque primeramente ellos preguntan a Pedro, bueno, ¿y ahora qué haremos? Ellos dicen, Pedro dijo, levántate, arrepentíos. Ya hemos definido, nos ha definido muy bien lo que significa el arrepentimiento, que es diferente al remordimiento. La segunda parte en este orden cronológico que encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, el verso 38, es que Pedro dice, sed bautizado, y hay una razón. Cada uno de vosotros dice, en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué en el nombre del Señor Jesús? Dice, bueno, la Biblia dice en Juan capítulo 13, ejemplo os he dado para que como yo hice, vosotros también hagáis. Quisiera aclarar algo. Hay 13 tipos de bautismo. No los voy a definir todos, no voy a hablar de ellos. Pero el único genuino y aceptado por Dios es el que aparece en Mateo capítulo 3 cuando Jesús es bautizado. Si usted no se ha bautizado, si tú y yo no nos hemos bautizado como dice la Biblia que se bautizó Jesús, no importa tu religión, no importa tu ideología, no importa lo que tú creas sobre eso, no has sido bautizado para Dios. Aunque para tu papá, tu mamá, para mí, para quien sea, haya sido bautizado, para Dios no. Y en última instancia, en cuanto al tema de la salvación, aquí importa lo que diga la palabra de Dios. Podríamos quizás ampliar un poquito más. Hay muchas personas que están viendo este espacio en cuanto a el significado en sí del bautismo. Podríamos ver la etimología de la palabra en el original, el significado de ser bautizado. ¿Qué implicaba? ¿Qué significa? La palabra bautizar, o el verbo bautizar en el idioma original de la Biblia, que es el griego, en el Nuevo Testamento, significa algo sencillo, sumergir. Sumergir. Si tú vas, por ejemplo, a una esquina en Nueva York y encuentras a un griego que habla el griego por naturaleza, como idioma oficial o el idioma que aprendió, y él te va a vender una dona, él te dice, ¿quieres que bautice tu dona en chocolate? Y tú te quedas. Tú te quedas como asombrado, ¿no? Sí. Entonces tú le dices que sí, entonces la agarra con una pinza, la dona, y la sumerge en chocolate. Porque en el pensamiento original de la Biblia, bautizar es sumergirlo, que sea cubierto con el agua. Por eso es que la Biblia dice, y cuando Jesús subió del agua, fue que el Espíritu Santo vino sobre él. Por lo tanto, si usted ha sido bautizado, o le han dicho que ha sido bautizado, y fue de otra manera que no es esta, su bautismo no es bíblico. Hay otros aspectos, Moisés, en cuanto al bautismo se refiere, que pienso que sería interesante que hagamos mención para nuestros amigos televidentes. Y es que San Pablo hace mención de que fuimos sepultados juntamente con él a través del bautismo. O sea, podríamos puntualizar que el bautismo es un simbolismo de muerte. Sí. ¿Y resurrección? Y resurrección.
Lo que pasa es que, como todos tenemos que tener parte en la muerte que Cristo tuvo en la cruz del Calvario. Y todos tenemos derecho a resucitar. Y a la única manera de simbolizar eso, porque ya Él lo hizo por mí. Correcto. No hay forma de que yo muera por mí, legalmente. No hay forma de que yo resucite. Soy un pecador. Ahora, soy un pecador con un Salvador que lo hizo por mí. El bautismo es el símbolo de que yo acepto esa acción. Esa muerte de Jesús. Muerte de Jesús. Fuimos sepultados juntamente con Él, porque dice, Él fue a la dice tumba. Pablo. Fue a la tumba. Él fue a la tumba. Entonces, cuando yo entro en la tumba líquida, estoy diciendo que yo también acepto la muerte del Salvador y con Él estoy muriendo. Simbólicamente. Claro, claro. No es literalmente. Cuando resucito, estoy resucitando como Él para vida eterna. Para que andemos en nueva vida. Para que andemos en nueva vida. Por eso es que Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es algo bello. Porque yo no podía morir por mí, Cristo muere por mí. Entonces, Yo no podía resucitar, Cristo resucita por mí. Yo no tengo fuerzas para mantenerme en este mundo de pecado. Entonces Cristo dice, yo no solo quiero morir por ti ni resucitar. Yo también quiero vivir dentro de ti para darte fuerza y que vayas al cielo. Haciendo un breve repaso hasta este momento de nuestro diálogo, hemos visto que la necesidad entonces que todo ser humano debe de experimentar un genuino arrepentimiento. Número 2, que debe de ser bautizado y que ser bautizado implica aceptar la muerte de Jesús y resucitar, ¿verdad? Ya hemos visto, ¿verdad? Que lo que significa ser sumergido es morir al pecado. Y ser levantado es resucitar para a una nueva vida. vida. Pero hay una parte importante que a mí personalmente me encanta, de la última parte de este texto, que dice, para perdón de vuestros pecados. ¿Cuántas personas, Moisés, pienso yo hoy en día, que viven sufriendo o experimentando remordimiento por aquellas cosas negativas que han hecho en el pasado? Y pienso que en estos textos está la clave para encontrar la verdadera paz que solo Dios nos puede dar. A través del arrepentimiento, del ser bautizado, experimentar esa muerte simbólica, recibimos entonces lo que dice el texto, perdón de pecados. ¿Cuántas personas quizás en este momento quisieran hacer desaparecer de su mente, de su corazón, ese remordimiento, esa carga? Como dijo Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pienso, Moisés, que he aquí la clave para encontrar el verdadero descanso que Jesús nos ofrece, experimentando el arrepentimiento, siendo bautizado, porque recibimos el perdón de nuestros pecados, y ya en la última parte dice, y el don del Espíritu Santo. ¿Qué podría abundar en cuanto a esto? De que una persona que, número 1, se arrepiente. Y se arrepiente porque reconoce que ha herido el corazón de Jesús, ¿cierto? ¿Ah? Claro. Reconoce sus pecados. Es bautizado. Recibe perdón de sus pecados. Ahora bien, esta otra parte, recibe el don del Espíritu Santo. ¿Cómo tú podrías definir esto de alguien que recibe el don del Espíritu Santo? Mira, si hay algo que el ser humano necesita, tú, yo, el amigo televidente, es perdón. Cuando Dios nos creó, en nuestros genes está el ser buenos, también está el ser malos. Por eso hay una lucha en cada ser humano. Y yo le doy gloria a Dios en este momento por este programa, porque ahí frente al televisor hay alguien que me está viendo, que necesita perdón. Mira, Jesús, en ningún otro lugar del planeta Tierra, ni en las modas, ni en la televisión, en otro canal que no hable de Dios, tú vas a encontrar perdón. Solamente en Jesús, solamente. El hecho, a veces yo me he preguntado, y usted también se lo ha preguntado, lo sé, ¿cómo Dios puede perdonarme? Yo te voy a decir algo desconcertante a primera vista o a primera oída.
el pecado no puede ser perdonado. Y eso lo sabemos desde la inocencia. ¿Cómo Dios me puede perdonar así? El pecado no puede ser perdonado, pero aquí dice que me perdona. Y es que ya la misma palabra dice, la paga del pecado Es muerte. es la muerte. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Usted tiene razón cuando dice, pero es que Dios no me puede perdonar. Dios no te puede perdonar, porque hay una ley que dice que alguien debe morir. Cuando tú vienes donde Dios y le dices al Señor y le confiesas tu pecado, Cristo, Dios agarra simbólicamente tu pecado y le dice a Cristo, ahora tú eres responsable del pecado de esta persona. Increíble. Es como que yo tengo una deuda de $1.000.000, no la pueda pagar, y llegue alguien que yo no conozco y me dice, yo te amo, y no te preocupes que ya tu deuda fue paga. Es algo maravilloso. Por supuesto. Ahora, hay personas que no se bautizan, Jesús, por una sola razón. Tienen miedo a caer. Y ahí es donde el versículo dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cómo podríamos definir entonces esto? Sencillo. ¿Qué es recibir? Una persona que ha recibido, que ha cumplido ya con los pasos anteriores y que ha recibido el don del Espíritu Santo, ¿cómo se muestra? O sencillo. Yo sé que hay mucha divergencia en cuanto al tema del Espíritu Santo en la vida de cada creyente o de cada persona que está conociendo al Señor. Pero no voy a entrar en esos temas ahora, pero sí me recuerdo de Jesús. Cuando Jesús fue bautizado, ¿recibió el Espíritu Santo, sí o no? Claro. Pero el que ha leído Mateo capítulo 3, dice la Biblia que el Espíritu lo guió al monte de la tentación. Al desierto allí. ¿Por qué lo lleva al monte de la tentación? Porque Adán cayó cuando fue creado, cuando fue declarado hijo de Dios. Jesús es declarado hijo de Dios, ahora tiene que pasar por donde pasó el ser humano. Tenía que ser tentado. El detalle era que el Espíritu Santo estaba con él. El Espíritu Santo tiene la habilidad y el poder para mantenerte firme ante las tentaciones a ti. ¿Me doy a entender? Por supuesto. Sí. El Espíritu Santo, cuando tú te arrepientes, eres bautizado, el Señor te perdona tus pecados y ahora el Espíritu Santo viene ¿para qué? El Espíritu Santo es el que da fuerzas para mantenernos a nosotros vivos ante la presencia de Dios, firmes, y no solamente eso, sino que tú ahora, antes eras un pecador, antes era el que destruías a tu familia, antes eras el que arruinabas la vida a los demás, pero con el don del Espíritu Santo te es dado poder para hacer bendición a otros. Ha sido para mí una experiencia maravillosa el poder compartir contigo y ver a la luz de la palabra de Dios cómo nosotros podemos encontrar en ella consuelo, esperanza y sobre todo descanso. Y haciendo un breve repaso de lo que ha sido nuestro estudio en esta oportunidad, podríamos decir entonces que la multitud comprendió el mensaje de Pedro, Sí. de que todos necesitaban reconocer que Jesús es el Salvador del mundo, ¿cierto? Claro. De que todos necesitamos experimentar un genuino arrepentimiento, no un genuino remordimiento, que ya tú muy bien definiste, que es diferente sentir remordimiento por lo malo que he hecho a experimentar arrepentimiento. Y que este arrepentimiento me lleva a mostrar públicamente, a decirle al mundo públicamente de que hemos aceptado a Jesús, y esto lo mostramos a través de experimentar su muerte simbólica, a través del símbolo del bautismo, ¿cierto? Sí. Y que recibimos perdón del Espíritu Santo, Y el Espíritu y Santo que nos no da hay que fuerza. temer a volver a caer, porque que con el don del Espíritu Santo podemos obtener la victoria. Quisiera terminar de mi parte diciéndole algo a los oyentes, a los televidentes que tenemos. Mira, mi querido, yo no te conozco, no sé quién eres, no sé dónde me estás escuchando, pero algo sé. Este programa se llama La Esperanza es Jesús. La esperanza en Jesús es real. No es un discurso político el tema de la Biblia o el mensaje de Dios.
Dios tiene esperanza para ti. Posiblemente has pensado que es mejor estar muerto. No, amigo. Si vienes a Jesús, Jesús puede cambiar tu vida. Él puede darte paz. Él puede devolverte a tus hijos, a tu familia. Él te puede sacar de los vicios. Lo único que tienes que hacer es venir donde Él y decirle: Señor, si no me he arrepentido, provoca el dolor para aborrecer el pecado en mi corazón. Que Dios te bendiga.